Fíjese, en el año 1998 todavía se estaba buscando para que ustedes se ubiquen como es, seguro se van a ubicar. Acordar el padrón, que es una interna de cualquier partido político, que siempre hay problemas, el padrón que tuviste, que le sacaste. Esto más o menos parecido. Esto, discúlpeme, ¿no? Me parece que es muy importante, ¿no? Porque digo, no quiero, digamos, utilizar una caracterización menor de lo que son las elecciones internas de un partido que era concurrencia democrática. Dice, bueno, eso está bien, pero acá estamos definiendo, digamos, de la creación de un país o la incorporación de una región a otro país. O sea, creo que es un hecho fundamental. Ya en 1998 se seguía analizando cuáles eran las, digamos, a través de comisiones de identificación, se seguían atendiendo y convocando a los demandantes, ¿no? En ese momento eran 145.928 lo que logró esa comisión. Y hay un detalle fundamental. Hubo una comisión que estaba integrada por Baker, por este funcionario norteamericano, y fíjense que Baker recomendaba que se aceptara, le recomendaba al Senado de Estados Unidos, la decisión libre del pueblo saharaui. Y hasta como Estados Unidos estampa en sus mapas la presencia del Sahara occidental. Más tarde, en el siglo VII, o a partir del siglo VII, sobre todo el siglo VIII, notamos la presencia de árabes, el gran movimiento inspirador en el Islam, este imperio que desde Damasco, como capital, comienza a extenderse hacia el Magreb, o sea, hacia el occidente. Entonces son los árabes que comienzan a arabizar todo el norte de África. Y ahí entonces tenemos siglo VIII fundamentalmente, la primera presencia de las tribus árabes. En el siglo XV comienzan a llegar los europeos. Hay algunos registros que hablan de la presencia fundamentalmente de portugueses. Aparece el famoso Tratado de Tordesillas, que de alguna manera nosotros fuimos parte en ese reparto. Ese tratado español-portugués que otorgaba derecho de conquista a ambos de acuerdo a una línea imaginaria, ¿no? Trazada, y que bueno, en ese reparto cayó también el territorio del Sahara Occidental. En el año 1556 los saharauis rechazan a las tropas de un sultán marroquí llamado Mulay Muhammad al-Mansur. Hay un registro de resistencia de los lugareños en contra de la presencia de un visitante que, si bien era de la región, no tiene nada que ver, o era una visita realmente repudiada por los propios saharauis. En el 1591 los saharauis se imponen la segunda expedición del sultán marroquí Ahmad Mansur. En el 1767 se establece un tratado hispano-marroquí. Marruecos en ese tratado no reconoce
ningún control al sur del río Nun. Esto es en la región que tiene que ver con el Sáhara Occidental, con el actual Sáhara Occidental. En 1799, el Tratado de Meknes entre España y Marruecos, el rey marroquí reconoce no tener ninguna autoridad sobre los pueblos ubicados en la ribera del río Nilo. En 1810 hay algunos hechos que se dan a partir del siglo XIX, en distintos momentos, que van marcando no solamente el grado de rebeldía, digamos, de defensa de la soberanía, de la integridad territorial de los saharauis, sino también van marcando como referente estos hechos militares que finalmente terminaron reconociendo la entidad saharaui, digo, reconociendo de parte de los enemigos de Sahara. En 1810 el inglés Alexander Scott es prisionero de los saharauis, un aventurero que quiso incursionar en los territorios árabes saharauis. En 1815 los saharauis capturan al capitán americano James Riley. En 1867 Jacobo Butler, un comerciante español, es prisionero del Sheikh Beirut en Gilgit. Está prisionero durante 7 años. Es decir, hay una clara muestra de una permanente resistencia del pueblo árabe saharaui. En 1884, en la conferencia de Berlín, África es objeto de reparto entre las distintas potencias, ¿no? Y bueno, el Sáhara Occidental no queda fuera de ese reparto. En 1912, el 27 de noviembre, se firma en Madrid, entre Francia y España, un acuerdo de frontera que tiene que ver con el Sáhara. Otra vez el Sáhara es parte del territorio a repartir, ¿no? Como eran otras colonias. En 1928, el 1 de julio, aterrizan dos personajes importantes en el Sáhara y son prisioneros de los saharauis que tras el pago de algunas, digamos, el pago de un rescate son liberados ante las autoridades españolas, ¿no? Dos comerciantes importantes de la península ibérica. En 1931, los días 6 y 7 de septiembre, los saharauis atacan las tropas francesas en Chemán. El 6 de abril hay un nuevo ataque de los saharauis contra las tropas francesas. En 1934, entre el 16 y el 21 de diciembre, en una conferencia hispano-francesa, que el tema central de esta conferencia tiene que ver cómo atenuar, cómo contener a la resistencia saharaui. En 1936 hay una reunión entre Francia, España y Marruecos con el objetivo de pacificar la resistencia saharaui. En 1962 aparece el primer yacimiento de fosfato y la atención es mucho más intencionada o hiperintencionada en el Sáhara. Hay algunos
yo estoy tratando de hacer un salpicado muy rápido, ¿no? Pero fíjense un detalle importante. En 1966, Carrero Blanco, que era un funcionario franquista, visita la IUC y declara que la soberanía de Marruecos nunca existió más allá de los Montes Atlas. Es decir, estaba excluida el Sahara Occidental de los territorios soberanos de Marruecos. Ahmed Chekaoui, que era ministro marroquí de Asuntos Exteriores, declara en 1966 en la ONU que Marruecos no se opone al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero bueno, pone como condición la retirada de todas las fuerzas económicas. El 4 de noviembre en Túnez, Túnez presenta al Comité de los 24 que plantea la separación del Sáhara del territorio ismi, o sea, lo que implica el territorio marroquí. En 1966 se comienza a hablar del derecho al referéndum, o el derecho a resolver su destino, el destino de su patria, ese derecho que es un derecho inviolable, ¿no?, del pueblo saharaui. Ya en noviembre de 1966, en este informe que Túnez presenta al Comité de los 24, se plantea el tema del referéndum. Un referéndum que, bueno, ha traído muchísimas complicaciones, porque Marruecos ha tratado de adulterar el padrón de los votantes en ese referéndum. Obviamente que estamos hablando del auténtico saharaui. El oportunismo del rey Hassan II llevó la implementación de una gran marcha, la llamó la Marcha Verde, que se dio en 1975. Una marcha que pretendía movilizar 1 millón de personas desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental, en la antesala de lo que significaba, o lo que iba a significar el retiro de las fuerzas españolas, las fuerzas coloniales españolas. Para el Sahara fue una famosa marcha negra. Entonces, Marruecos permanentemente ha tratado de manipular el listado de votantes, ¿no? Es decir, de aquellas personas que tenían el derecho a votar para el referéndum. Sin embargo, ha llegado el momento que los propios saharauis y las autoridades de la monarquía, ha llegado el momento que acordaron con una determinada lista, pero el problema fundamental tiene que ver con las consignas a votar en esa referéndum. Para los saharauis se debe votar independencia o integración a Marruecos. Marruecos, o la monarquía marroquí, plantea autonomía o integración. Si usted me permite una expresión poco infantil, la autonomía es un chupetín de mano. Esto es lo que es la autonomía. Los años de sacrificio, de lucha del pueblo saharaui no se negocia con la autonomía. Esta situación nos ha llevado a que, bueno,
permanentemente Naciones Unidas vaya planteando la necesidad de concretar este referéndum que viene postergándose, pero bueno, Naciones Unidas ha tratado a través de la Comisión MINURSO, que es una comisión de Naciones Unidas para el tratamiento del Sáhara Occidental, ha realizado varios censos, varias comisiones que han investigado las distintas asentamientos de refugiados. Y claro, Marruecos, cuando lanza la campaña militar en el Sáhara Occidental, cuando ocupa casi los 2/3 del Sáhara Occidental, lo hace con una campaña de terror, atropellando a la población local, expulsándola hacia Argelia, utiliza napalm, utiliza los métodos de tortura que, bueno, en realidad son los mejores alumnos de los franceses en ese sentido. Y esta situación, claro, ha llevado permanentemente a distintas comisiones investigadoras de los derechos humanos en la región del Sáhara Occidental. Comisiones que también se encargaron en establecer distintos censos en los distintos lugares donde viven los saharauis, ya sea en el campamento refugiado en Tinduf, en Argel, o en el mismo territorio ocupado en Arayún o Dakhla, que son las ciudades más importantes. Y ustedes se pueden fijar, si toman la crónica y los hechos que van marcando las investigaciones de Naciones Unidas y la actitud de las distintas comisiones, se van a observar la actitud, digamos, oportunista de la monarquía marroquí, permanentemente tratando de dilatar una situación que no es, digamos, que obviamente no es favorable, porque si realmente administramos justicia en lo temporal, en esta cuestión que tiene que ver con los saharauis, bueno, que se practique el referéndum, que el mismo pueblo elija si quiere la independencia o la integración, y listo. Claro, pero los resultados que prevé la monarquía marroquí son realmente desfavorables. Entonces, la idea es seguir dilatando este hecho, seguir, digamos, trabajando con fórmulas y con formatos que le permitan ir, de alguna manera, llevando una política de retraso de esta demanda de los saharauis, tratando de tapar los temas graves que hoy condenan al régimen monárquico marroquí y que tienen que ver con los derechos humanos. Estamos hablando de alrededor de 380 desaparecidos, decenas de presos políticos y prisioneros de guerra en cárceles, en las mazmorras de Marruecos. Y bueno, realmente es un hecho que al tiempo que aparece públicamente compromete mucho más al régimen monárquico, ¿verdad? Pero hay algunos hechos que van marcando la entidad y la identidad de los saharauis, porque si usted habla con algún ciudadano marroquí, eso que le besa la mano al rey, le va a decir, no, pero si son todos ciudadanos de Mali, de Niger. Claro, y no es así. Porque el mismo gobierno monárquico se ha sentado a dialogar con el Frente Polisario en distintos momentos. Hubo intercambio de prisioneros. Se hay reconocimiento de una institución, de una entidad, que es el Frente Polisario, que es la República del Saharaui Democrático, que a propósito, haber sido reconocida por todos los estados de la Organización
de la unidad africana, es decir, de la comunidad africana, el gobierno real de Marruecos no integra la Unión Africana a raíz de este reconocimiento que estos países han hecho con la RAS, con la República del Sahara Democrática. Es decir, hay una entidad que ya está reconocida, está instalada en los conciertos y en los distintos foros del mundo. En América Latina, prácticamente la mayoría de los países que integra la Confederación de Países Latinoamericanos y del Caribe, de la COPLAC, han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática. Inclusive, el Parlamento de Brasil y el Parlamento chileno ya le han sugerido, le han recomendado al Ejecutivo de todos los países el reconocimiento de la raza. Entonces, hay un hecho fundamental que marca la importancia que tiene, digamos, esta República Árabe Saharaui Democrática, digo, importancia para América Latina, porque es el único país árabe que habla el español, o mejor dicho, el único pueblo árabe que habla el español. ¿Por qué no el país también? Porque ellos, en un pedacito de ese territorio liberado, porque esto es un detalle importante, han construido el famoso muro de la Avergüenza, ese es el muro de la Avergüenza. 2.700 kilómetros construyeron los marroquíes de un muro que va de punta a punta en el territorio saharaui, que divide la parte liberada de la parte ocupada, un muro donde, bueno, han instalado millones de minas personales, antitanque, cemento, alambre de púas, y custodiado con perros. Yo publiqué un video en YouTube donde, en una visita que estoy haciendo a Tindus, me muestran una maqueta de lo que es el muro. Y yo, ay, también hay perros. Sí, y perros humanos, que es mi contacto, ¿no? El guía de frente policial. Es decir, han utilizado la mejor tecnología para controlar la zona a través de los aviones estos que no son tripulados, además, drones. Pero bueno, lamentablemente los integrantes del Frente Polisario han burlado todo este organismo, este sistema de seguridad, ¿no? Porque han ingresado a la parte ocupada, han hecho conferencias de prensa en ese lugar. Hay un detalle anecdótico importante. Ahora corren el rally acá en Argentina. ¿Por qué no lo corren más allá? ¿Alguien se enteró? Porque el Frente Polisario no quiere. Porque pasaba por territorio del Frente Polisario. Y Marruecos decía, no, que se corra, nosotros controlamos la situación. Entonces, permitir que pasaran ciertos coches y las motos significaba, digamos, darle la razón al gobierno marroquí que ellos controlaban la zona. Entonces los saharauis dijeron, no, Marruecos no controla la zona. Pero además no hay más religión. Por eso vinieron acá. Después le van a decir que no, que era Al-Qaeda, que están mal, y la causa fundamental es la decisión del Frente Polisario de no permitir el paso por los territorios liberados del rally, digamos, de la ruta, porque esto significaba, digamos, aceptar que el rey de Marruecos controlaba la situación. Entonces, todo este detalle, yo le puedo seguir, no sé, nombrando un montón de elementos que justifican los argumentos históricos, políticos, de los saharauis para de una vez por todas completar un Estado independiente. Fíjese, en el año 1998 todavía se estaba buscando para que ustedes se ubiquen como es, seguro se van a ubicar. Acordar el padrón, llegan a necesitar una
cualquier partido político, que siempre hay problemas, que son los padrones, que tuviste, que le sacaste. Esto más o menos parecido. Esto, discúlpeme, ¿no? Me parece que más es muy importante, ¿no? Pero no quiero, digamos, utilizar una caracterización menor de lo que son las elecciones internas de un partido que era concurrencia democrática. Bueno, eso está bien, pero acá estamos definiendo, digamos, de la creación de un país o la incorporación de una región a otro país. O sea, creo que es un hecho fundamental. Ya en 1998 se seguía analizando cuáles eran las comisiones, digamos, a través de comisiones de identificación, se seguían atendiendo y convocando a los demandantes, ¿no? En ese momento eran 145.928 lo que logró esa comisión. Y hay un detalle fundamental. Hubo una comisión que estaba integrada por Baker, por este funcionario norteamericano, y fíjense que Baker recomendaba que se aceptara, le recomendaba al Senado de Estados Unidos, la decisión libre del pueblo saharaui. Fíjate cómo Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta continuación del ciclo de charlas sobre política y religión bajo la denominación Análisis Contemporáneo del Mundo Árabe. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Néstor Antonio Suleimán. Él es profesor de Filosofía y Ciencias Religiosas. Tiene un largo currículum, pero extraemos ciertas facciones más importantes. Él es secretario general de la FEARA Argentina, es el actual secretario, es presidente del Centro Cultural Argentina Iraquí de la ciudad de Rosario y ha escrito muchos libros. Entre los más destacados tenemos Cánticos y Relatos Mesopotámicos, que es este, que me lo acaba de dedicar, Saddam Hussein, Revolución y Resistencia en Irak. Ha escrito ensayos sobre la problemática árabe, es columnista de distintos medios, posee una radio en la ciudad de Rosario, en la cual participa también el ingeniero Julio Atencio, que se encuentra con nosotros, es el próximo disertante. Y bien, todo esto es posible y queremos agradecer la realización de este evento al señor ministro coordinador de gabinete, don Ricardo Escobar, que fue uno de los que aportó para que pueda estar Néstor hoy aquí con nosotros. Sin más preámbulos, quiero presentarles y dejarlos en manos de un excelentísimo profesor, Néstor Suleimán. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a los amigos que organizaron esta charla, fundamentalmente en la persona de Fabricio y de Diana, el resto de los amigos y compañeros de esta causa, que es la causa árabe, que es la causa de todos los pueblos que en el mundo reclaman justicia y paz. Agradecer también al dueño de casa, ¿no? Es decir, al señor ministro coordinador y fundamentalmente al señor gobernador que nos permite, nos abre la puerta de esta importante institución representativa de la mayoría, digamos, de esta provincia. Esta posibilidad, decía, de poder estar acá en Posadas y charlar con ustedes en este espacio. La problemática que hoy nos toca abordar tiene dos ejes de referencia muy importantes que están relacionadas a la cuestión religiosa, por un lado, y a la situación
política que hoy aflora en el mundo árabe. Y si bien la religión ha sido un elemento fundamental, ¿no?, en la integración de los pueblos árabes, cuando hablamos de los pueblos árabes hacemos referencia digamos, a esa gran masa geográfica, es decir, a los pueblos establecidos, esa gran masa geográfica que se reparte del extremo poniente del Magreb hasta el Golfo Arábigo. Estamos haciendo referencia a más de 400 millones de personas que comparten una misma historia, tradiciones, es decir, que cultivan elementos que hacen que permanezca esta entidad árabe a lo largo y a lo ancho ya sea del continente africano, prácticamente todo el norte de África, y gran parte del continente asiático. Nosotros, en otras oportunidades, con el ingeniero Julio Atencio, me parece que saque esto, ¿escuchan bien así? ¿O quieren atrás? Mejor no llega bien. Decía que con el ingeniero Atencio hemos participado el año pasado, organizado por la Universidad Nacional de Misiones, en un ciclo de charlas que planteaba la situación geopolítica en el mundo árabe, donde abordamos, digamos, temáticas que fueron en su momento, en situación coyuntural, en el año pasado, emergiendo. Hemos hecho un repaso muy ligero de algunas causas que están un poco olvidadas en el mundo árabe y que están muy prendidas, muy fuertes, prendidas en el corazón de la gente, ¿no?, en el mundo árabe, de la gente que participa en los procesos transformadores. Estas causas tienen que ver justamente en los extremos del mundo árabe. En el extremo poniente, la causa saharaui, hoy trajimos la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, y en el Mayorek, en el extremo digamos, oriental, en el Golfo Arábigo, la causa del pueblo árabe de Al-Ahwaz, que hoy sufre una terrible opresión en manos del colonialismo persa. Acompaña a estos dos pabellones la bandera soberana de la República de Irak. Digo la bandera soberana porque este era el pabellón que lucía en Irak hasta tiempos previos, digamos, a la ocupación en el 2003. Hoy el gobierno colaboracionista del colonialismo persa y digamos, de la administración norteamericana, pendular en estos sujetos que gobiernan en Irak, le han cambiado, digamos, el pabellón, ¿no? Es decir, no aparecen las tres estrellas y el Allah-Wafa, que quiere decir Dios es grande, han implementado en un tipo de letra, en una artística que tiene que ver con el diseño kufí que usan mucho los chinos. Entonces, vamos a hacer referencia a estas dos causas. Obviamente que no podemos prescindir de lo que ocurre en el resto del mundo árabe. Es decir, estas dos cuestiones, estas dos causas están muy ligadas a lo que acontece, a lo que va aflorando en distintas regiones del mundo árabe. Es decir, no podemos tomar en forma aislada lo que está pasando en el Arabistán ocupado, en el Ahwaz ocupado, olvidándonos de la situación que vive el pueblo de Bahrein, de Qatar o del resto de la península. Es decir, está íntimamente ligado. Lo mismo pasa en la cuestión del Magreb. Si nosotros analizamos los acontecimientos que están ocurriendo en el Ayun, en Dahla, en lo que conocemos como el Sáhara Occidental ocupado por la monarquía marroquí, no podemos desprender esos hechos
de lo que está ocurriendo en Mali, por ejemplo, ¿no? O en Mauritania, o en Argelia. Es decir, no se puede analizar un tema puntual en el mundo árabe sin relacionarlo, sin ligarlo con el resto. Es imposible. Y de esta premisa parte, digamos, de la corrección que muchas veces le hacemos a algunos analistas o algunas personas que se han dedicado a investigar estas cuestiones y que, bueno, tratan de observar un progresismo en un determinado ámbito, una actitud progresista de un determinado régimen, pero tratándolo de aislar ese progresismo de otras situaciones que van marcando un compromiso con una causa injusta de ese mismo régimen. Es decir, tomamos un caso, el tema de lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el Líbano con el Hezbollah. El Hezbollah es un grupo que ha resistido en el Líbano la presencia israelí. Bueno, podemos hacer un homenaje. Bien, pero ese mismo Hezbollah está preparando, adiestrando militarmente a todos los integrantes del Hezbollah iraquí que participan torturando, masacrando a los militantes de la resistencia iraquí. Es el mismo Hezbollah que en Siria está trabajando codo a codo con las fuerzas del genocida Bashar al-Assad. Entonces, ¿cómo venimos? Ahora, después vamos a analizar si realmente el Hezbollah tiene una actitud progresista en el Líbano. Vamos a ver. Después las pasiones vamos a analizar. Vamos a tratar, si a ustedes les parece, comenzar con la cuestión saharaui. Vamos a hacer un rápido, digamos, una rápida vista sobre los hechos históricos más trascendentes en este proceso vinculado al Sahara español. Y yo me he tomado el trabajo de elaborar una pequeña crónica que después voy a dar una apretada síntesis, voy a dar lectura a unos hechos que son trascendentes para entender la historia del pueblo saharaui. Es importante que cuando abordemos estas cuestiones usemos la historia, porque si no nos vamos a encontrar en algún momento del análisis muy perdido. Entonces es necesario buscar una crónica que vaya demostrando el desarrollo de los acontecimientos. Y esto lo decimos sin desmerecer otros temas, otros procesos que son importantes, ¿no? Porque si comenzamos a analizar la situación en África, la problemática del pueblo saharaui, por supuesto que como panarabistas no nos olvidamos lo que aconteció hace muy poco en el Sudán, ¿no? Fruto de una mala conducción del presidente Bashir, hoy Sudán, que era el país más grande prácticamente hablando del África, perdió un tercio de su territorio, en lo que, bueno, se ha conformado y se llama la República de Sudán del Sur. Una situación que significó para el mundo árabe la pérdida de una importante posición geográfica y económica, ¿no? El más importante yacimiento de petróleo en Sudamérica, en el sur. Entonces, al analizar, al profundizar la situación en el Sudán del Sur, claro, no podemos olvidarnos que en ese lugar estuvieron arduamente participando franceses e israelíes, tratando de lograr el cercenamiento de ese territorio. Un territorio que conoció, digamos, la vida independiente hace escasos 2 años y que, bueno, seguramente los conflictos internos van a continuar, esos conflictos que tienen que ver con cuestiones religiosas y étnicas. Habida cuenta que siempre en este
caso siempre el intruso, o los intereses que se han involucrado en esta situación, tratan de generar un estado de tensión que signifique una permanente e imperecedera dependencia de los dirigentes y de los movimientos hacia esos poderes centrales. Un caso también importante, emblemático, que tiene relación con el mundo árabe y que merece un poco de atención, es la situación en Somalia. En Somalia, que a partir de la caída de Mohamed Siad comenzó a desintegrarse, y hoy estamos hablando de 3 somalíes. Nos llega alguna información a través de alguna del género ficción, ¿no? En el cine, de cómo viven los somalíes bajo la dependencia de algunos grupos fundamentalistas, las atrocidades que cometen con respecto a las poblaciones internas, las luchas entre las distintas etnias y tribus, y muchas veces se hace responsable a las propias víctimas, ¿no?, de lo que está ocurriendo, cuando en realidad la situación o la responsabilidad pasa por otro lado. Cuando digo por otro lado, tiene que ver con la injerencia extranjera, con la injerencia de los poderosos en estos escenarios. Nunca va a faltar la presencia francesa, inglesa, obviamente Estados Unidos, tratando de alimentar las intereses internas de las sociedades. Bueno, pero en el caso de los saharauis, retomando digamos, el tema propuesto de la comunidad, cuando hacemos referencia a la causa saharaui, tenemos que tener en cuenta que es el último bastión colonial, la última colonia en África. África, a partir de la década del 70 y del 70, comenzó los países que integran la comunidad de países africanos, comenzó el camino de la emancipación. Bueno, el Sáhara occidental, el llamado Sáhara español, aún el pueblo que vive en ese territorio hoy bajo la ocupación de la monarquía marroquí y los cientos de miles que están desplazados viviendo en Mauritania o en Argelia, hoy están reclamando precisamente la construcción de un Estado independiente en todo el territorio del Sáhara Occidental, porque una gran parte del territorio ha sido ocupado por Marruecos y hay un poco menos de un tercio en manos de la República Árabe Saharaui Democrática, una república que nació en 1976, al día siguiente de la retirada de España, el 27 de febrero de 1976, y que ha sido reconocida por más de 80 estados en el mundo, y que, bueno, aún reclama la implementación de un inventado y manoseado referéndum para que definitivamente el pueblo saharaui defina integrarse a Marruecos o bien lograr un Estado independiente en toda la Sáhara Occidental. En una rápida lectura, tenemos que tener en cuenta que los saharauis, ya en la década del 60, comenzaron activamente a organizar una resistencia armada contra la presencia española. Al principio
era una resistencia que no estaba estructurada como otras organizaciones lo habían materializado en África o en el resto del mundo árabe. Es decir, eran pequeños comandos que hacían algunas acciones armadas contra la presencia extranjera, ¿no? En este caso española. Los reclamos civiles se hacían notar, la desobediencia civil en la zona ocupada por España estaba presente cotidianamente en las calles, y esto significó la represión, la cárcel para muchos saharauis y la desaparición de uno de los grandes líderes de esta insurgencia, un militante del pueblo saharaui, militante de la revolución saharaui, me refiero a Ahmed Basili, hoy desaparecido. En la década del 70 aparece la primera estructura político-militar que le da una forma y una organicidad fundamental al proceso revolucionario saharaui. Se crea lo que nosotros conocemos como Frente Polisario, cuya sigla es Frente Popular de Liberación Sahy al-Hambra y Río de Oro. La región del ex Sahara español, conocida como Sahara Occidental, se divide en dos partes. El norte, conocido como la región de Sahy al-Hambra, y el sur, Río de Oro. Este Frente Polisario hostigó duramente la presencia de España en los años 70, a mediados de los años 70. Esto dio lugar a una actitud de retiro de España de las posiciones en el Sáhara, pero como siempre el colonialismo, no importa el color, la lengua que hable o la religión que porte, trata de retirarse dejando algún tipo de cuña, ¿no? España, al verse hostigada permanentemente por las fuerzas militares del Frente Polisario, acuerda con Marruecos y Mauritania la entrega del territorio que ellos estaban dominando, el ex Sahara español o del Sahara Occidental, a cambio de los yacimientos de fosfato de la región de El Aaiún, que es la capital del Sahara Occidental. Entonces, Marruecos tomaba posición sobre el norte, la región Sahy al-Hambra, y Mauritania lo hacía en la región sur. Está claro que los saharauis y el Frente Polisario eran convidados de piedra, ¿no? en esta situación. El Frente Polisario, reitero, al día siguiente del abandono de España de la región, declara la independencia en un pedazo que ellos habían liberado del territorio, y comienza las hostilidades, comienza la marcha política y militar hacia, primero, un objetivo claro que es Mauritania. Y esto hay que destacarlo, ¿no? En el plano militar hay una hazaña que logra realmente un hecho militar muy importante, el Frente Polisario, el Ejército Popular de Liberación del Sáhara, que es la estructura militar del Frente Polisario. Toman la capital Nuakchot
en Mauritania y producen digamos, una crisis política importante en el escenario de Mauritania. El presidente Ould Daddah tiene que renunciar y al poco tiempo Mauritania, las nuevas autoridades de Mauritania renuncian a sus posiciones sobre el Sahara Occidental, esto es sobre el Río de Oro, y bueno, paso obligado para los saharauis fue enfocar, digamos, la estructura militar hacia las fuerzas reales de Marruecos en el norte del Sahara. Marruecos argumenta que ese territorio siempre formó parte de lo que significó el Marruecos imperial histórico. Claro, reivindican también Mauritania, ¿no? Como el gran Marruecos. Deberíamos preguntar a los mauritanos qué opinan de esto, ¿no? Es decir, hay en la realeza marroquí hay un proyecto de expansión que va, digamos, de los actuales territorios que Marruecos hereda en la independencia hasta el Sahara español, Sahara occidental y Mauritania. Eso plantea un espacio geográfico realmente muy amplio, ¿no? El Frente Polisario, esto es otro hecho importante, en los años de la Guerra Fría, jamás tuvieron el reconocimiento de ningún Estado socialista vinculado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, no lo reconoció ni la URSS ni todos los estados que integraban el Pacto de Varsovia. De hecho, yo me acuerdo que en el año 82 viajo a Libia a un simposio sobre el libro verde y ahí conozco un poco toda la realidad de la causa saharaui. Yo trabajaba para Primera Plana y fui a cubrir este congreso internacional y ahí conozco al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Libia y él me cuenta, ¿no?, que ningún estado que tenía que ver con la hegemonía o estaba dentro de la hegemonía soviética reconocía la raza. Un hecho curioso como porque si luciamos y hacemos historia, creo que es importante que nos libremos de algunas pasiones, de algunas posiciones ideológicas y aceptemos que muchas veces en el plano de la crítica internacional existen amigos y no intereses, ¿no? Bueno, al parecer los intereses de la autora Unión Soviética estaban al lado del rey de Marruecos, claro. No es la primera, ¿no?, de la autora Unión Soviética en el escenario internacional. Y el otro día recuerdo en una nota que me hacen en una radio de Rosario, sobre la Nakba, la tragedia del pueblo palestino, me preguntan sobre la actitud de Rusia, ¿no?, mejor dicho, de la URSS, en tiempos de la creación del Estado de Israel. Y yo les comentaba que el entonces embajador Dubrovnik ante Naciones Unidas, embajador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su discurso en Naciones Unidas decía que la Unión Soviética veía como tolerado una fuerza socialista en presencia de este Estado israelí ante un mundo feudal retardatario, ¿no? Usaba otros conceptos, ¿no?, otras caracterizaciones que representaba el mundo árabe.
quiero decir con esto que cuando buceemos, digamos, como realmente fueron dados acontecimientos, no tratemos de ocultar ningún hecho más allá de las pasiones, digo, porque si estamos analizando con rigor científico estas cuestiones, creo que amerita que pongamos toda la información que podamos obtener sobre el tema. En esta breve crónica, nosotros tenemos que tener en cuenta que el primer registro que se conoce sobre el